Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez en modo streaming. Hace unos días, Mercado Libre fue la que pateó el tablero y volvió a subir la temperatura de un tema urticante que ya lleva tiempo y tiene que ver con los impuestos. Por eso hoy vamos a hablar de ingresos brutos, uno de los impuestos que es calificado como uno de los malos de la película. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Bueno, la ronda de hoy la hacemos con Gastón Utrera, economista. Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Y Maximiliano Dauria, el vicepresidente de la Federación Comercial de Córdoba. Hola, Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, arranco con vos, ya que te tengo acá. Perfecto. Bien cerquita. ¿Lo sorprendió este planteo que hizo Mercado Libre? Sí, en realidad no es que nos sorprendió porque desde la Federación venimos trabajando ya hace rato con el tema de ingresos brutos y la parte impositiva que hoy nos pesa a todos los comercios, que bueno, que si realmente no hay ninguna modificación de fondo se está haciendo insostenible hoy sostener un comercio. Así que bueno, el tema de ingresos brutos es un tema que hay que tratar, que lo venimos trabajando. Ya antes era un tema de pasillo y hoy realmente lo trabajamos con los políticos y lo venimos hablando a ver qué mejora o qué podemos hacer, ya sea o para bajarlo o eliminarlo y sustituirlo por algún otro impuesto que bien, no sea tan directo. En la cadena comercial en particular, ¿cómo es que pega ingresos brutos hoy? Bueno, en la cadena comercial la verdad que ingresos brutos está pegando de la fabricación, depende en algunas provincias, después pasa a la parte mayorista de distribución y después el comercio en sí al minorista y prácticamente lo pagamos 3 veces, digamos, el producto ya tiene arriba de un 30% de ingresos brutos cuando sale a la venta. Si vos el producto hoy lo fabricás a 100 pesos y no le agregás nada en ninguna de las cadenas de valor, lo terminás vendiendo a 130 pesos. O sea que, bueno, es un número importante. O sea, esa es la cadena de arrastre que tiene el impuesto para el precio final. Correcto, así es. Ese es uno de los efectos, Gastón, que tiene ingresos brutos, es decir, un efecto cascada, acumulativo. Por eso se dice que es regresivo. Sí, además de regresivo, más que regresivo, en ese sentido es distorsivo. Y cuando los economistas hablamos de distorsivo, queda como en una abstracción. Sí. Pero distorsivo quiere decir que modifica las decisiones de los actores económicos. Por ejemplo, en una empresa metalúrgica, vos podés ver que suele ocurrir que haya una sobreestructura. Vos decís, che, ¿para qué tenés esta sobreestructura acá? Bueno, lo que pasa es que cuando tengo que atender demanda excepcional, picos de demanda, me conviene hacer la actividad internamente y no tercerizar, porque si tercerizo aparece ingresos brutos, pero también comercio e industria, o como sea que se llame en cada municipio, impuestos a los créditos y débitos bancarios, y todos esos impuestos, al ir acumulándose, distorsionan estas decisiones entre lo hago adentro o lo tercerizo, y por lo tanto, cuando desaparezcan, no solo van a desaparecer esas líneas de costos en los procesos productivos, sino que además se van a poder tomar otras decisiones organizacionales más eficientes. Ese es el impacto grande, negativo, que generan estos impuestos tan distorsivos. Bueno, y la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ingresos brutos? Hay una propuesta que todos lo deben haber escuchado a Osvaldo Giordano plantearlo, una especie de super IVA, que es en realidad absorber ingresos brutos y absorber comercio e industria o la denominación que tenga en cada municipio con una alícuota más alta, porque el IVA no tiene esos impactos, es neutral, bien diseñado, es neutral para la producción. Eso es complejo de realizar y está implícito en la propuesta que está haciendo el gobierno nacional, o en el planteo que está haciendo el gobierno nacional, que es de dividir el IVA. Esta es la parte de la nación, vos provincia decime cuánto querés cobrar y yo te lo devuelvo. No lo está explicitando, pero está implícito que uno podría poner una alícuota lo suficientemente alta como para compensar lo que hoy se está coparticipando del IVA, pero además de eso poder absorber ingresos brutos. Lo que pasa es que calibrar todo eso es complejo. Sí, sí. Maximiliano, me decías que desde Fedecon hace rato que vienen insistiendo respecto del impacto que tiene este tributo. Además de la protesta, ¿hay propuesta? Es decir, ¿ustedes han analizado con asesores para un planteo para ver de qué manera reformular el tributo, eliminarlo, por qué vía, con qué caminos? Sí, con respecto, bueno, como decía recién con Giordano, también lo llevamos a dar una charla del tema del super IVA y creemos que puede llegar a ser el camino correcto hoy. Porque bueno, también aparte de la tasa esta de ingresos brutos, también tenemos las percepciones, el SICREF y todo, que nos están generando plata parada en distintas provincias, en lo cual hoy al no haber circulante de pesos,
el comerciante necesita esa plata para ¿Por qué poder- sería eso plata parada? Porque no lo podemos recuperar, digamos, está complicado para La percepción es que te toman a cuenta. Claro, pero de otras provincias. Claro. Cuando vendiste a otra provincia te queda ahí y no lo podemos recuperar, y hoy el comercio necesita seguir haciendo su giro comercial, Ujú. porque hoy la verdad que se ha secado la plaza de pesos y bueno, esa plata es fundamental para seguir con el giro del comercio y nos encontramos con estos problemas. Gastón, una de las preguntas tiene que ver con incentivos. Viste que muchas de las decisiones en economía se toman justamente si tenés los incentivos adecuados para hacerlo o desincentivarlo. ¿Vos creés que están los incentivos correctos hoy sobre la mesa para que todos los gobernadores se pongan de acuerdo y junto con el gobierno nacional lleguen a un pacto fiscal como hizo Macri en algún momento para ir reduciendo paulatinamente ingresos brutos, para hacer lo mismo ahora? En este preciso momento no están muy bien las relaciones entre los No gobernadores pareciera, ¿no? y el presidente de la nación, pero sí, lo hemos hablado acá en otras ocasiones, iba a ocurrir que cada vez más gobernadores e intendentes iban a empezar a tener cada vez más presión de la sociedad y en particular del empresariado para bajar impuestos, para bajar estructura del Estado, para poder bajar impuestos. Eso es lo que ha estado instalando públicamente el presidente de la nación, es lo que la sociedad empezó a comprender, de que detrás de cada gasto hay aporte de contribuyentes, y creo que lo que mencionabas al comienzo de Mercado Libre lo que hizo es tal vez acelerar ese proceso, poniendo de manera muy visible la cuestión tributaria. Yo creo entonces que después que haya pasado la elección y seguramente después que hayan prosperado algunas otras reformas que tienen más chance de avanzar previamente, como la reforma laboral, indefectiblemente va a llegar el momento de la reforma tributaria. Este sistema no va a poder mantenerse por demasiado tiempo más y la sociedad cada vez está poniendo más presión a los gobernantes para solucionar estos problemas. Maximiliano, para ir cerrando, hay un tema que hoy se expone de manera dolorosa, si se quiere, para los números de los comercios, que es una rentabilidad muy, muy acotada, que claro, cuando uno empieza a ver todo lo que impacta en esa rentabilidad, además de que el consumo está alicaído, el peso de los impuestos empieza a rasgar demasiado de esa cuota de rentabilidad que tienen. ¿Cómo es hoy esa foto en los comercios de la provincia? Y bueno, por ejemplo, yo te doy un ejemplo de un producto que hoy vendamos a 169.000 pesos y el margen nuestro bruto sea el 30%. Sí. Hoy la alícuota de ingresos brutos está alrededor, bueno, el 4.75 quedaría 8.000 pesos. O sea que en nuestro margen bruto, que queda 50.700 pesos, ingreso bruto influye en un 15,8% del bruto. Sí, sí. Si nosotros esperamos tener una utilidad neta del 10% del precio de venta, digamos, de los 169.000 pesos, 16.900 pesos, hoy ingreso bruto incide casi en un 47,5% de nuestra utilidad neta. En la neta, claro. O sea que es muy alto y es complicado, y cada vez más los comercios se están yendo a la parte informal, que es donde tenemos que trabajar para que eso no pase. ¿Y a nivel municipal? Y a nivel municipal, bueno, la tasa es inferior, pero estamos en el mismo problema que ingresos brutos, porque tasa de comercio e industria actúa de la misma forma, va directamente sobre las ventas. Recién analizábamos esta hipótesis de eventualmente absorber los ingresos brutos a este modelo de super IVA. ¿Cómo funciona en Brasil? ¿Hay algún camino intermedio? Digo, empezar, por ejemplo, por desactivar algunas cosas hasta llegar al núcleo duro de Sí, digo, hay mucho... desde este lugar, Gastón, perdón, representa hoy entre 7 y 8 pesos de cada 10 que le ingresa a una provincia. Sí, un paso intermedio podría ser intentar armonizar alícuotas entre las provincias, como ya ocurrió hace algunos años, de pactos fiscales o cosas por el estilo, para facilitar el reemplazo de un impuesto por otro, porque una de las dificultades que hay hoy para definir esos esquemas de alícuota del IVA es que todas las provincias y todos los municipios tienen distintas alícuotas y distinta estructura de esas alícuotas, entonces es difícil hacer el traspaso técnicamente. Lo que ocurre es que si uno hiciera una transición de esas características, se te alarga el momento para hacer la reforma y tal vez no hay demasiadas chances de dejar pasar cuando ocurra un contexto apropiado para hacer la reforma. Con lo cual creo que es más probable que vayamos directamente a alguna reforma entre esta elección legislativa y la próxima elección presidencial, y tendremos que resolver todas esas complejidades relacionadas con un esquema tan complejo que tenemos entre municipios, provincia y nación. Queda claro. Gastón, Maximiliano, muchísimas gracias. Cerramos aquí la ronda, abrimos ahora la mirada.
Mi mirada es que las fintechs están ayudando a que la inclusión financiera avance y la inclusión financiera lleva a inclusión social. Mi nombre es Antonella Perrone, soy directora de operaciones de Excapit, una startup software factory en donde desarrollamos tecnología para crear proyectos de impacto. Desde chica siempre me gustaron las finanzas y yo era como el banco de mi mamá, digamos. Yo juntaba mis ahorros, los tenía guardados, me acuerdo que mi mamá me pedía para una cosa u otra y yo anotaba, bueno, me debe tanto. Y yo era como el fondo de emergencia, digamos, de mi casa. Y después siempre me gustó. Y cuando fui al secundario estudié bachiller de administración. La formación fue tan buena que casi que podría haber entrado a administración en la nacional sin el cursillo. Pero me tiré por ingeniería civil, como mis dos padres. Más allá de eso, le hice, me acuerdo, de la contabilidad o todo el sistema contable a mi papá y a mi mamá que tenían un estudio. Y lo hacía porque me encantaba ordenarles los ingresos, los egresos, los clientes, las deudas. Era como una pasión y que cuando a uno le gusta algo estudia y se forma. Bueno, ese fue mi caso. Empecé a trabajar en Deloitte, en Argentina, y en la parte de finanzas corporativas, en donde estudiábamos M&As, que serían fusiones y adquisiciones de empresas, y ahí me especialicé en evaluación de empresas. Me encantó y en mi proceso de búsqueda me encontré con Bitcoin. Leí un artículo de si esta moneda estaba subvaluada, de Wenceslao Casares, me acuerdo, y le empecé a preguntar a mis compañeros cómo saben si una moneda está subvaluada. A ver, nosotros nos dedicamos a esto, a evaluar proyectos, cómo evaluamos un activo digital. Y me empezaron a hacer un montón de preguntas, que era un experimento. Bueno, me empezaron a hacer tantas preguntas que yo empecé a estudiar. Considero que el valor de la educación financiera es importantísimo, es algo que debería estar en la base, así como aprendemos a escribir, a sumar, a restar. Las finanzas personales te acompañan de toda la vida y es algo que realmente me sorprende que nos enseñen en los colegios. Nosotros, por ejemplo, cuando ayudamos en un proyecto a emprendedoras de Tucumán, tenían un montón de habilidades blandas para llevar adelante un negocio, pero no tenían habilidades básicas de armar un presupuesto, una proyección a fin de año, estimar el capital de trabajo o lo que llamamos el dinero necesario para poder correr un negocio, sobre todo al principio. Y son conceptos que son sencillos, que uno los puede contar, pero muchas veces están ausentes. Nosotros trabajamos en conjunto con la Universidad Nacional, creando un módulo. Me acuerdo que lo incluimos dentro de la aplicación que estábamos haciendo, sobre todo para UNICEF o con la ayuda de UNICEF, en donde las personas de forma muy sencilla tenían 4 módulos y aprendían lo básico de qué diferencia hay entre interés compuesto e interés simple, que es básico a la hora de pagar la tarjeta de crédito. Entonces, conceptos de esos que eran sencillos, con un ejemplo bajado a la tierra, realmente le aportamos un montón de valor a una comunidad. Y todo esto nosotros siempre pensamos que la tecnología nos ayuda a llegar a más lugares, a escalarlo, para que las personas tengan ese acceso, jueguen un poco, que no sea una clase aburrida de finanzas, súper complicado, sino que hay maneras más como amigables de transmitirlos. Y la verdad que se usa todos los días, desde que vas al supermercado hasta que decís, vas a comprar ropa y te preguntan efectivo, tarjeta, una cuota, 12 cuotas. Y lo que parece muy obvio para algunos, por ahí los que más lo necesitan no lo tienen y terminan pagando el costo más caro. Hoy las criptomonedas, desde que empezamos, por lo menos desde que yo empecé en 2020, siento que han ganado muchísimo terreno, ya que hay soluciones que las hacen más amigables. Es decir, si uno se va en el espectro a lo que es más no custodia, que sería que uno es su propio banco, sigue siendo como difícil de utilizar, ya que no estamos acostumbrados a tener tanto poder en el que te olvidas una frase y te olvidas todos tus fondos. Pero hay muchas empresas que han hecho que ese camino sea más sencillo y me ha tocado
hablar de estos temas con mi mamá, que tiene cripto hace 2, 3 años. Sí, compraba y vendía, sobre todo porque no hace falta tener una cuenta bancaria. Tenía a mi hermano que tenía 16 años, no tenía ninguna cuenta bancaria, y medio que yo le pude empezar a hablar de estos temas y abre los ojos de una forma distinta a manejar el dinero. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena que tenga asador para la que sea. Que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Momento de hablar de finanzas personales. Estamos con nuestro asesor financiero de cabecera, Matías Daguero, el presidente de Closing Bell Advisor. ¿Qué decís, Matías? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Mira, Matías, quería arrancar por esto porque me parece que es algo que habitualmente nos pasa. Tengo una foto que te quiero mostrar que representa mucho una situación que nos ocurre cada vez que vamos a un comercio a hacer una compra. Viste que en las vidrieras, en los escaparates de los comercios, habitualmente sale una imagen donde figuran promociones, descuentos, etc. Bueno, tengo acá una foto que te quiero mostrar, a ver si la tenemos por ahí. Mirá, fíjate todo lo que dice ahí. Si pagás en efectivo te descuentan el 40%. Si pagás con transferencia o QR te descuentan el 30%. En débito es el 20% menos. Si es con crédito es el 10% menos. Mientras lo voy leyendo ya me mareé. O sea, ¿cómo hacemos o cómo hace uno para tomar una decisión de cuál sería la mejor forma de pagar una compra ante tantas opciones? No sabes cuál es la más ventajosa, a dónde ganás, a dónde perdés. ¿Cómo nos orientás con eso, Matías? Claro, lo ves y decís, necesito una maestría en finanzas para hacer una compra simple. A ver, lo que uno tiene que saber cuando empieza con eso es que el único precio real de algo es el precio en efectivo. Entonces, estas promociones en realidad son como algo que encubren y ocultan ese precio. Sí. Porque el precio de lista al final no lo termina pagando nadie. Vos fíjate que en ninguna forma te dice cómo pagar el precio de lista. No, claro. Entonces, nadie va a poner precio de lista. Es raro que ocurra eso. Exactamente. Siempre resulta más atractivo desde el punto de vista de alguien que va a hacer la compra, pensar que está teniendo un descuento a la hora de pagar. Entonces, lo que primero vos tenés que hacer cuando vas a hacer una compra es preguntar cuál es el precio en efectivo. Si volvemos a lo que estábamos viendo recién, decimos, tomando una base, un precio supongamos de 10.000 pesos. Sí, para hacerlo redondo. Para hacerlo redondo, y era un 40% de descuento en efectivo, decís, sale 6.000. Bueno, 6.000 es el precio real del producto. Y a partir de ahí empezamos a sumar. A ver, déjame ordenarme ahí. O sea, veíamos recién 40% de descuento si pagas en efectivo. Ese sería el precio real del producto. Si tomamos ese ejemplo de 10.000, entonces el precio real son 6.000 pesos. Esa es nuestra primera información. Exactamente. Y después empezamos a ver, el que decía 30% de descuento, en realidad pasa a ser 7.000. Entonces, de 6.000 se te fue 7.000. Ya no es descuento. Ya no es descuento, es 17% de recargo. Pero ahí ya no lo compras, si lo ves de esa manera. Claro. De la misma manera que el que decía 20% de descuento, y ahora ya pasa a ser 8.000 pesos. Entonces, 6.000 contra 8.000, 33% de recargo. Exacto. A ver, y la joyita acá me parece porque muchas veces uno no tiene la plata en ese momento, no sabe si tiene fondos en la cuenta bancaria, entonces va y paga con una tarjeta de crédito, ¿sí? Decía 10% de descuento. Pero imagino que además después también hay que pensar que hay un interés por la financiación de la cantidad de cuotas que uno elige a pagar, ¿no? Totalmente. Vos ahí lo ves y parece que en realidad es sin interés, que tenés un 10% de descuento por pagarlo con la tarjeta, pero si volvemos a 6.000 en efectivo, los 10.000 menos el 10 te da 9.000. O sea que en realidad estás pagando un 50% de recargo. Y eso, digamos que financieramente todavía no es del todo correcto porque además vos vas haciendo pagos parciales. En este caso eran 3 cuotas, sí. Por lo cual la tasa de interés anual de eso te da aún más alto. Y déjame que te cuente un caso de esto, porque esto tiene que ver mucho con la psicología de la conducta del consumidor. Hay una cadena muy famosa en los Estados Unidos que se llama JCPenney, que es famosa justamente por esto de las promociones, los descuentos. Y un CEO de la empresa que llegó allá por 2011 dijo, vamos a dejar de mentirle a la gente, no los vamos a engañar más con las etiquetas. Resultado, un año después habían vendido un 20% menos. O sea, ¿viste el famoso mentime que me gusta? Parece que a la gente... Parece que funciona. Parece que funciona, quieren verlo como un descuento. Mirá vos, o sea, psicológicamente en economía y nuestra conducta con la economía funciona de esa manera. Ahora, vuelvo al ejemplo y tratemos de pasar en limpio, ¿sí? Teniendo esta información.
¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con esta maraña de datos que nos están incentivando a tomar una decisión de compra, pero que no sabemos finalmente cuál es ese camino? Lo primero es saber que realmente lo necesitabas esa compra, Sí, claro. y pasado eso, para ver cómo la pagas, decir, bueno, tengo que saber cuál es el precio en efectivo. No importa todos los números, todo lo que me pongan, ¿cuál es el precio efectivo? Tengo la plata en la mano, te la doy. Señor comerciante, ¿cuánto me cobra? Y a partir de ahí empezás a sumar para ver cuánto es el recargo real que vas teniendo. Queda claro. Gracias, Matías. Gracias a vos, Daniel. Bueno, y hasta acá llegamos con la ronda de negocios. Nos encontramos en la próxima. Chau, gracias.